Mateo capítulo 14, empezamos en el 22. ¿Listos? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vean, entraron en la barca porque Cristo les dijo, ¿sí? No fue ocurrencia de ellos, ellos entraron en obediencia. E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Vean, ellos estaban en la barca y Cristo estaba orando. ¿Por qué creen ustedes que estaba orando? ¿Estaba orando por ellos? ¿No? Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, cuando está más oscuro, la cuarta vigilia de la noche sería entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando está más oscuro. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero Pedro tenía dudas porque estaría pues muy oscuro, y aunque escuchó su voz no lo vería claramente. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ya lo habían visto, ya sabían que él era el hijo de Dios, pero se asombraron de ver esto y fueron confirmados en su fe. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos. Es en tu nombre que estamos aquí. Te pidamos que bendigas nuestra estancia de muchas formas, que tu gracia nos acompañe y nos bendiga, que tu palabra sea de ayuda, de bendición para todos, que no salgamos igual que como entramos, que no vuelva vacía. Aumenta nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro temor de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos por nuestros hermanos que se reúnen en otras iglesias, en otras partes de México, de Estados Unidos, de Guatemala, de Dominicana, del mundo entero. Tu gracia sea con ellos, y tu misericordia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 31, al final, vean lo que le dice Cristo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Un cristiano puede tener mucha fe, o una mediana fe, o una fe muy pequeñita. La fe salvadora es salvadora cualquiera que sea el tamaño. Lo que nos salva no es la cantidad de fe, lo que nos salva es la calidad de la fe. Entonces, si tú tienes una poquita fe en Cristo, en que Él es tu Salvador, pues tú eres salvo. Pero esa fe, que primero es salvadora, después se convierte en una fe práctica. La fe salvadora tiene que ver con nuestra justificación. La fe práctica tiene que ver con nuestra santificación. La fe salvadora cree en Cristo, confía en Cristo, se entrega a Cristo para que le guíe, para que le dirija. Pero esa clase de fe tiene que manifestarse, tiene que demostrarse en la vida cotidiana, en nuestros tratos con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en la enfermedad, en la necesidad económica. Si somos creyentes verdaderos, debemos demostrar que tenemos fe. Pero vean, solamente los creyentes pueden tener poca fe, porque un inconverso no tiene nada, ¿sí? Hay un pasaje aparte de este, donde van todos en la barca y Cristo se queda dormido.
Y en ese momento, cuando él está dormido, se desata una tempestad. Entonces ellos están espantados porque sienten que la barca se va a hundir y se van a ahogar. Entonces, espantados, despiertan a Jesús. Cristo se levanta, reprende la tempestad se calma y luego los regaña, ¿se acuerdan? Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? O sea, tenían fe, no cabe duda, porque si no lo hubieran tenido no hubieran sido creyentes. Tenían fe, pero su fe era tan pequeñita que no se veía. Dice, ¿dónde está? No la veo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los creyentes tienen que demostrar la fe que tienen. Tienen que verla los que nos rodean. Si somos hombres de fe, nuestros hijos tienen que verla. Si la fe nos falla, nuestros hijos lo van a notar. Si andamos como pollos sin cabeza, preocupados, mordiéndonos las uñas, van a decir, mi papá cree en Dios, está tan afanado y tan preocupado, y míralo. Todo creyente verdadero tiene fe salvadora. ¿Sí? La fe salvadora es la fe verdadera. La fe salvadora es un don de Dios. Entonces, esta fe salvadora no puede quedarse en una teoría, se tiene que poner en práctica. Los que tienen fe salvadora demostrarán que la tienen poniéndola en práctica. ¿Sí? Y ya les dije, eso en la vida diaria. Hay un versículo que dice que cuando Cristo regrese a esta tierra en su segunda venida, dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo vuelva, sí va a hallar fe en la tierra, pero va a hallar esta fe. Habrá millones de creyentes que tendrán esta fe, pero muy pocos tendrán esta, casi ninguno. O sea que tendrán fe práctica, claro que sí, pero que apenas si se verá. Los discípulos le dijeron a Jesús en otra ocasión, Señor, aumentanos la fe. Esa petición solamente la puede hacer un cristiano verdadero. Aumenta mi fe, porque yo siento que es muy pequeña. Un inconverso no debe decir eso. Señor, aumenta mi fe, no. Un inconverso debe decirle a Dios, Dios, dame fe porque no la tengo. La fe es un don, es un regalo que Dios da a los escogidos. Hay otra parte donde Cristo les dice a sus seguidores, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿se acuerdan? Esa fe va a llevar mucho fruto. Un grano de mostaza es una semilla pequeñita, pero ustedes la siembran y crece un árbol gigantesco. Entonces, si tenemos una fe, aunque sea pequeñita, esa fe crecerá. Dios hará que crezca. La fe salvadora es el acto inicial de creer, de confiar y de entregarse. Pero ¿saben una cosa? Nos entregamos a Cristo en el inicio de la vida cristiana y tenemos que entregarnos a Cristo todos los días. Nuestra fe tiene que ser renovada todos los días. Así como creímos en un principio, debemos creer todos los días. Así como confiamos en Cristo y en su obra en un principio, debemos confiar en Él todos los días, hasta el último día de nuestras vidas. La fe salvadora implica creer, escuchen, todo lo que Dios dijo. Vean, todo lo que está aquí. No vamos a escoger algunas cosas, no, creemos todo lo que está aquí. Y no solamente creemos en todo lo que está aquí, creemos en todo lo que Cristo hizo. ¿Quién es Él y qué hizo en la cruz? Descansamos en lo que Él hizo, no descansamos en nuestras obras, no descansamos en nuestros posibles avances o retrocesos. Confiamos en Él, en su persona, en su obra a nuestro favor. Entonces, si creemos, bueno, esos son los elementos de la fe, ¿se acuerdan, no? Primero, creer. Luego confiar y luego entregarnos. Entonces, si tú crees en Cristo verdaderamente, tienes que confiar en Él, en todas las cosas. Y no solamente debes de confiar, debes entregarte a Él. Porque si tú dices que crees, si tú dices que confías, pero no te entregas a Él, entonces ni estás creyendo ni estás confiando. Y eso, repito, día con día. Otra cosa, recuerden ustedes que la fe verdadera, la fe salvadora, siempre viene acompañada del arrepentimiento. La persona que cree se arrepiente, la persona que se arrepiente cree. Las dos cosas son indispensables. No basta con que digas que crees, tienes que arrepentirte.
La fe salvadora, la fe verdadera, le da la espalda al mundo. Le da la espalda a la confianza en nosotros mismos. Le da la espalda a lo que creen los hombres. Entonces confiamos en lo que Dios ha dicho. Nos entregamos a su voluntad, lo que Él diga. No lo que yo quiera, no lo que me parezca conveniente, no lo que me parezca bien. Es lo que Él diga. Y si en mi mente hay una inconsistencia acerca de esas dos cosas, yo ya sé a quién le voy a creer. Voy a creer lo que Él me diga. Si mi razón me dice algo diferente o las personas que me rodean dicen algo diferente, yo sé a quién creerle. Y si no hay estos tres elementos, no hay fe salvadora. No hay salvación. No habrá fe práctica. La fe salvadora tiene que incluir la fe práctica, pero son dos cosas distintas. Esta se deriva de esta, pero si no hay esta, nunca hubo esta otra. Entonces, después de que somos salvos por la fe, debemos andar por la fe todos los días, no por la vista, andamos por la fe. Entonces, sin fe salvadora, no hay fe práctica. Entonces, una persona inconversa no le debe de pedir a Dios, auméntame la fe. No le pidan eso. La fe práctica cree en Cristo, confía en Cristo y se entrega a Cristo. Pero ¿saben qué? No para asegurar nuestra salvación, sino para vivir la vida diaria. Vivimos rodeados de personas que no tienen fe. Supongamos que ustedes no tienen dinero para mañana. Les llegó la lista de los útiles, no tienen para el uniforme, no tienen para los pants del niño, no tienen para comprarle lo que el niño necesita. Andas ahí bien preocupado, bien afanado porque no tienes dinero, tus hijos lo van a ver, tu esposa se va a dar cuenta. ¿En dónde está tu fe? La fe práctica se relaciona con nuestra situación económica, en la familia, en la forma como tratas a tu esposa, como tratas a tu pareja, como tratas a tus hijos. Ahí se ve si tienes fe o no la tienes. Acerca de esto se refería a Cristo cuando dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando Cristo dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, no se refería a esto, se refería a esto. Sí. Entonces, si tú tienes esta fe, vas a creer todo lo que la Biblia dice acerca de sus decretos, acerca de su providencia, acerca de su soberanía, acerca de sus promesas, acerca de sus amenazas, acerca de sus juicios. ¿Qué cosa es el coronavirus? Es un juicio. ¿Y qué cosa es un juicio? Hay un sinónimo de juicio, que es advertencia. El coronavirus es una advertencia a todo el mundo, como lo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, como dice Judas. Cualquier científico que quiere comprobar si realmente cayó fuego y azufre del cielo en Sodoma y Gomorra puede ir a esas ciudades. Puede ir al sur del Mar Muerto, ahí están esas ciudades, o donde estuvieron, más bien. Y ahí pueden comprobar que cayó fuego y azufre del cielo. Entonces, el coronavirus es un juicio. Vean, en días pasados se suspendieron partidos de fútbol en España, en Alemania, en Italia. Las ligas de fútbol de España, de Alemania y de Italia son las ligas más fuertes del mundo. No hay antros, no hay cines, no hay conciertos de ningún tipo. ¿Cuál es la advertencia? Vean, podemos vivir sin fútbol, ¿sí o no? Durante siglos el fútbol no existía. ¿En qué año se inventó el fútbol? ¿Alguien sabe? ¿En qué año se inventó? Ustedes que son aficionados. Pues yo me imagino que fue en 1850, por ahí así, ¿no? En todos los siglos anteriores, que no había fútbol. Podemos vivir sin ir a un concierto, podemos vivir sin ir a una fiesta, sin ir al cine. Entonces, el mensaje es este. Esas personas que mueren son un juicio. Vean, si en una familia se contagia toda la familia y muere uno, es una advertencia para toda la familia. No es una advertencia para el que muere, es una advertencia para todos los demás. Entonces, vean, los que mueren por el coronavirus no es porque sean más malos que los demás, es una advertencia para todo el mundo. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. ¿Por qué murieron unos y otros no? Dios lo sabe, pero es un juicio, es una advertencia. Así como le pasó a él, te pudo haber pasado a ti.
Entonces vean la idea que está implícita. Podemos vivir sin fútbol, podemos vivir sin cine y sin antros, pero sin Dios nadie puede vivir. Ese es el problema. Lo que tú necesitas es a Dios. Supongamos que salimos de aquí y ya estamos contagiados 2, 3. Eres creyente verdadero, ¿qué pierdes tú? Dios te librará si quiere librarte, puede librar a tu familia si quiere librarla, y si no, de todos modos es una advertencia. Vean, solo los creyentes verdaderos, los que creen en la soberanía de Dios, pueden entender lo que está sucediendo en el mundo. No lo entienden los historiadores, no lo entienden los sociólogos. Lo que está sucediendo en el mundo solamente lo pueden entender los creyentes verdaderos. Solamente ellos pueden entender cómo va a acabar el mundo, cómo va a acabar todo esto, como dice Apocalipsis. Así exactamente va a acabar. Entonces, ustedes creen en lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que está ocurriendo, y es así que pueden ustedes tener paz y gozo en medio de su situación, esté como esté. Entonces un creyente, aunque todo el mundo esté lleno de pánico, puede estar en paz, contento y cantando y alabando a su Dios. Las cosas serán no como dicen nuestros gobernantes ni como dicen los científicos. Las cosas serán como Dios ha dicho y las cosas no van a cambiar. Creyendo en Dios podemos vencer las dudas, los temores, los afanes, las preocupaciones y el estrés también. ¿Ven ustedes cómo se combinan, la fe salvadora y la fe práctica? Los creyentes verdaderos creen en un principio y nunca dejan de creer. Hay personas que tienen una fe temporal, que creen durante un tiempo, pero cuando vienen los problemas dejan de creer. Quiere decir que su fe no era salvadora, no era verdadera. Hay personas que se desaniman porque se burlan de ellos, porque les dicen hermanos, porque les dicen aleluyas, y se alejan, ya no quieren leer la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que su fe nunca fue verdadera. A algunos las pruebas les llegan pronto, a otros tardan años, pero te llegarán las pruebas. Hay otra clase de fe que no es temporal, pero que es humana, o podríamos decir una fe natural. Hay personas que tienen una cierta inclinación natural a creer en Dios, y que dicen, no, pues yo creo en Dios. No, pues este mundo no se pudo haber hecho solo, tiene que existir Dios. Pero esa es una fe natural, esa no es una fe salvadora, no es una fe que venga de Dios. Y se demuestra porque no creen en lo que dice Dios en su palabra, porque no obedecen a Cristo. No obedecen a Cristo, su fe no es verdadera. Hay personas que tienen la idea de que nacieron siendo cristianos. Hay tal cosa como personas que nacen siendo cristianos, eso es absurdo. Todos nacemos siendo pecadores, nadie nace siendo cristiano. Hay personas que por naturaleza son muy humildes, son mansas, no les gusta el pleito, no les gusta el debate. Así son por naturaleza, pero eso no quiere decir que sean cristianas por naturaleza. Hay una clase de fe que se llama selectiva. Esas personas que tienen esa clase de fe, entre comillas, son personas que agarran de la Biblia lo que les gusta, lo que les parece razonable o lo que les conviene, pero las cosas que no les gustan las hacen a un lado. Confían en Dios en algunas cosas, pero no en otras. Es posible que una persona pueda creer que Dios puede salvar su alma y no pueda creer que le puede ayudar en su problema económico. ¿Cómo? Si ya salvó tu alma, ¿no puedes creer que te puede ayudar en el aspecto económico? ¿Cómo está eso? Vean Mateo, en el capítulo 14. Versículo 30. Pero al ver el fuerte miedo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Vean cómo dice. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vean, cuando empezó a ver las olas, cuando empezó a ver el viento, tuvo miedo y fue cuando gritó, fue cuando empezó a hundirse. Pero vean esto,
Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, cuando se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, el viento ya estaba fuerte. Las olas ya estaban ahí peligrosas. Entonces, ¿cómo es que dio unos pasos sobre el agua y de repente empezó a ver el viento y las olas? ¿Por qué no lo hizo antes? Entonces, bien, mientras dio unos pasos, estaba mirando a Cristo, sus ojos estaban puestos en Cristo. Pero en el momento que miró hacia abajo y empezó a ver las olas y a oír el rugido del viento, entonces fue cuando le dio miedo. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las circunstancias, en la enfermedad, en la necesidad económica, en los problemas que tenemos con la gente que nos rodea, si estamos poniendo nuestros ojos en esas cosas, vamos a sentir que nos da miedo y que nos hundimos. Lo que tú debes hacer es poner tus ojos en Cristo, tu confianza en Cristo. Pedro tenía poca fe, y esto es exactamente lo que hace la poca fe, que se pone a mirar la situación difícil en lugar de mirar a Cristo. Ahora vean, primero le dio miedo y luego gritó. Pero, ¿no acaso Pedro ya había visto muchos milagros que Cristo había hecho? ¿Acaso Pedro no sabía que Cristo es Dios? ¿Que era todopoderoso? Entonces, ¿por qué le dio miedo? Es más, Pedro no solamente había visto muchos milagros que Cristo había hecho, él mismo los había hecho. Entonces, ¿cómo es que a la mera hora le dio miedo? ¿Saben qué? Que el temor hace que se nos olvide todo lo que hemos visto. Todo lo que nos ha sucedido en la vida se nos borra, ¿sí? Porque dejamos de confiar en Cristo, porque dejamos de poner nuestros ojos en Cristo. El temor hace que se nos olvide lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado. Díganme, ¿no hemos visto la mano todopoderosa de Dios en nuestras vidas? ¿En las de nuestros hijos? ¿Acaso Dios no nos ha sacado de muchos hoyos? Si fuéramos contagiados, ¿no podría Dios librarnos del coronavirus si quisiera? ¿Qué trabajo le costaba? Pero el temor que tuvo Pedro le hizo dudar. Y ahí el problema, bien, el temor siempre produce dudas. Y la persona que tiene dudas, su temor crecerá. Y después de que crezca tu temor, tus dudas crecerán más. Es un círculo que nunca se acaba. Y no solamente termina ahí con el temor y con las dudas, sino que vienen las preocupaciones, los afanes, la angustia. Un cristiano puede llegar al punto de sentir como que se está volviendo loco. Un cristiano puede llegar a tener temor acerca del futuro. ¿Por qué? Temor al futuro. Vean, todos hemos cometido errores. Errores cuando éramos solteros, errores ya de casados, errores como padres, errores como esposos. Hemos hecho cosas inconvenientes, hemos dicho cosas que no debemos. Entonces tenemos temor de sufrir las consecuencias de nuestros errores pasados. Ay, es que Dios me está pasando la factura. Es por mi culpa que estoy metido en este hoyo. Es cierto, pero díganme, aun si somos culpables de los errores que de los cuales estamos sufriendo las consecuencias, Dios no puede sacarnos del hoyo. Pues como estoy sufriendo por mi culpa, pues entonces para que se me quite lo tonto, ya ni le voy a pedir a Dios que me ayude, pues para que se me quite, no. Pídele a Dios que te ayude y Él te ayudará. Podemos tener temor a sufrir alguna pérdida. Se le murió un pariente a fulano, se le murió un pariente a sutano, se me va a morir un pariente a mí también. Temor al dolor, temor a la soledad, temor al sufrimiento, temor a perder la salud, a perder nuestras posesiones. Podemos tener temor de que le vaya a ir mal a nuestros hijos. ¿A qué padre le gustará que le vaya mal a sus hijos? Temor a la crítica. Muchos no son salvos nomás por el puro temor a la crítica, por temor al qué dirán, el temor a la muerte. Es un temor del que muchos no se pueden zafar. Pero ¿saben qué? Toda esta lista de temores y todavía más grande se van a conjugar el día del juicio en las personas que mueran sin ser arrepentidos, sin creer en Cristo. Los temores que tienen los inconversos van a recaer sobre todos ellos el día del juicio y más todavía. Todo les va a sobrevenir y cosas peores.
fueron las personas que creyeron que Dios no existía. Creyeron que Dios no existía y apostaron a que no existía y perdieron la apuesta. ¿Qué fue lo que perdieron? Su alma. ¿Saben ustedes que hubo personas que llegaron a perder su casa en el póker? ¿Sabían ustedes eso? Personas que perdieron su casa jugando al póker. ¿Pero qué será peor? ¿Perder una casa o perder el alma? ¡Wow! Las dudas afectan mucho a los creyentes. Nos debilitan. Si ustedes tienen dudas, ¿cómo van a evangelizar? ¿Cómo van a consolar a una persona afligida? A una persona necesitada. ¿Cómo la van a consolar? ¿Cómo le van a ayudar si ustedes están con sus dudas? Si estamos llenos de dudas y de temores, no podemos ser útiles a nuestros semejantes. Las dudas nos hacen sentir incapaces, impotentes, inseguros, nos desaniman. Y saben también que nos conducen a cometer tonterías, a tomar decisiones equivocadas. Incluso pueden hacernos dudar de la palabra de Dios. Dudar de la palabra de Dios es lo mismo que dudar de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo es posible? Las dudas respecto de Dios son una ofensa a Dios. ¿Saben qué pasa? Si no detenemos las dudas, nos pueden conducir a un desastre. Las dudas no nos permiten ver las cosas claramente, ni a Dios, ni a nosotros mismos, ni a los que nos rodean. Todo lo vemos borroso, nebuloso, vago, incierto. No podemos razonar con claridad. Pedro estaba viendo las olas y estaba escuchando el fuerte viento y empezó a hundirse. ¿Ustedes han sentido como que se hunden? ¿Se han sentido ustedes alguna vez así? ¿Quién me ayudará ahora? Los temores y las dudas traen desequilibrio espiritual. En lugar de que el problema lo vean cada vez más chico, lo van a ver cada vez más grande. Las dudas y los temores nos conducen a la parálisis espiritual. ¿No dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía? Dios nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. El dominio propio nos ayuda para vencer el temor. Si todo mundo tiene temor, un creyente no tiene por qué tenerlo. ¿Saben qué hace el temor? Nos hace egoístas. El temor hace que tratemos de protegernos a nosotros mismos. No, que se mueran los demás, pero yo no. Si ustedes tienen temores y dudas y están enfermos, no van a poder pensar en los hermanos que están enfermos, porque se van a preocupar en su enfermedad de ustedes, y los demás pues que se rasquen con sus uñas. El temor hace que estemos confundidos, que estemos irritables, que le contestemos mal a nuestra pareja. Si llego a la casa y me dice mi esposa que no le alcanza con lo que le voy a dar y me levanta la voz, ¿qué voy a hacer? ¿Saben qué puede suceder bajo el efecto del temor y de las dudas? Que en un momento contestamos mal a nuestra pareja y echamos a perder lo que construimos en mucho tiempo. ¿Y sabes qué te va a decir tu pareja? Ahí está, tú lees la Biblia y mira cómo me contestas. El temor produce el deseo de echarnos para atrás. Cuando Pedro tuvo miedo, en el original griego está la idea de que él volteó y vio que la barca estaba cerca y quiso regresarse. O sea, Cristo estaba adelante, la barca estaba acá atrás. Y dice, ¿y si mejor en lugar de ir hacia Cristo, me regreso a la barca? ¿Regresaremos al mundo en medio de los temores? No, pues ya mejor no busco a Cristo, pues mejor me regreso para atrás. ¡Wow! ¿Será posible que un creyente piense eso? Los que tienen dudas y temor ya no quieren continuar. Se les hace imposible el avance. ¿Saben qué hacen las dudas y los temores también? Acaban con nuestra paciencia, con nuestra fe, con nuestra esperanza, con nuestro amor. Casi nada. Y un cristiano puede llegar a pensar, a lo mejor Dios se ha olvidado de mí. Te ofrecieron un negocio chueco y tú puedes pensar, pues a lo mejor acepto ese negocio. A lo mejor vendo algo chueco con tal de ganar unos centavos. ¿Un cristiano va a aceptar un negocio chueco?
Las dudas y los temores harán que descuides la oración, que descuides la lectura de la palabra, que descuides la asistencia a los cultos. Si tus hijos ven tu falta de fe, eso es lo que les vas a inculcar, tu falta de fe. Tus hijos no querrán saber nada de tu Dios, ni los que te rodean tampoco. Si tus vecinos te ven todo preocupado y afanado, pensarán que su Dios es mejor que el tuyo. Vamos a ver brevemente cuál es la causa de la poca fe y de las dudas. Vean Mateo 14, 28. Entonces respondiendo, estoy mal, 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vean cómo dice, manda. Vean, Pedro sabía que Cristo es todopoderoso, que Él da la orden y las aguas obedecen y el viento también. Dice, si eres tú da la orden y las aguas se van a quietar y la tempestad también. Vean, Pedro sabía que Dios es todopoderoso, pero díganme, ¿no se nos olvida a veces eso a nosotros? Creemos que es todopoderoso en teoría, pero luego a la mera hora, cuando vienen los problemas, a lo mejor se nos borra la cinta y como si no lo hubiéramos entendido nunca. ¿Qué Pedro pensaba? Si simplemente Cristo da la orden de que yo camine sobre las aguas, yo voy a caminar sobre las aguas, porque sus órdenes pues tienen que cumplirse. Vean ustedes, cuando Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las olas, dio unos pasos y no se hundió. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro hizo algo que la mayoría de nosotros no haría. O sea que al empezar a caminar sobre las olas, él demostró que su fe era muy fuerte. Pero vean cómo un ratito después ya estaba débil. Vean ustedes cómo en un ratito así, nuestra fe que estaba arriba, ¡pum!, se viene para abajo. Entonces, en un principio tenía fe, pero al rato desapareció. Vean ustedes cómo la fe y las dudas pueden coexistir en la misma persona. Hay algunas personas que creen que los cristianos nunca deberíamos tener dudas, pero eso está fuera de la realidad. Si Pedro las tuvo, las dudas, eso nos puede acontecer a cualquiera. Ahora otra cosa, es posible que en nuestra mente se alternen la fe y las dudas. O sea, que hay un conflicto interno acerca de este asunto. Ahorita tenemos fe, pero al rato quién sabe. Pero vean, hay ciertas dudas que no son malas. Hay ciertas dudas que son buenas. Por ejemplo, supongamos que hay aquí alguien que duda de su salvación. Esas son dudas buenas. Si yo escucho a alguna persona que me dice, yo pienso que a lo mejor no soy salvo, yo no lo voy a decir que sí lo es. No, si tú crees que no lo eres, pues no lo eres. ¿Por qué vamos a discutir acerca de eso? Si tú crees que no, así la dejamos. Pero ¿por qué una persona puede dudar de su salvación? ¿Saben por qué? Porque puede dudar de su propia sinceridad. Bien, esto le puede suceder a cualquier cristiano. Cualquier cristiano puede dudar de su propia sinceridad. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Pedro se bajó del barco y empezó a caminar y pudo pensar, bueno, ¿qué me pasa a mí? Estoy caminando aquí en el agua. Me hubiera quedado en el barco. ¿Por qué me bajé yo? ¿Por qué no se bajaron los demás? Yo soy mejor que ellos, tengo más fe que ellos. Creo que hice mal en haberme bajado. Mejor me hubiera quedado en el barco. Si tú crees que tus motivos no son correctos, entrégate a Cristo de nuevo. A Dios no le gusta la hipocresía. Si tú crees que hay algo de hipocresía, algo de orgullo, algo de soberbia en ti, pues pídele a Dios que te perdone y siga adelante. Pedro pudo haber pensado, tal vez me lancé al mar por mi pura soberbia. Pero supongamos que nosotros hacemos algo por pura soberbia. ¿Qué acaso la soberbia no es un pecado que Dios perdona? Es un pecado muy sutil, es un pecado muy engañoso. Pero si tú descubres que hay soberbia en ti, pues pídele a Dios que te perdone.
Pedro pudo haber pensado, yo me lancé al agua porque yo tengo mucha fe, pero estos que quedaron atrás en la barca no, yo soy mejor que ellos. Pues esa es soberbia. Ustedes salen a repartir folletos y salen ustedes solos. Y ustedes pueden decir, bueno, yo les dije a los hermanos que me acompañaran a repartir folletos. Nadie me acompaña, bueno, pues voy yo solo. Y luego puedes pensar en el camino, bueno, ¿y por qué estoy yo solo repartiendo folletos? Estos hermanos, qué malvados. Yo soy bueno, yo sí soy un verdadero creyente. Ellos han de ser unos hipócritas, ¿por qué no me acompañaron a repartir folletos? Vean, si tú piensas así, estás lleno de soberbia. Pues si vas a repartir folletos, pues repártelos. Y si nadie te acompaña, pues ¿qué te importa? Tú ve y repártelos, total, ¿no? Dios puede bendecir los folletos que tú repartas. Pero si tú piensas de esa manera, entonces no eres sincero. No estás repartiendo folletos porque buscas el bien de tus semejantes. Estás repartiendo folletos por tu soberbia. No, pues si vas a repartir folletos por tu soberbia, mejor no repartas nada. Entonces, si hay algo que nos conduce a autoexaminarnos, qué bueno. Si tú descubres que estás mal en algún aspecto, pues pídele a Dios que te perdone, como te digo, y entrégate a Cristo, conságrate a Cristo y obedece su voluntad. Cuando estamos dudando de nosotros mismos en una situación difícil, ustedes pueden analizar sus motivos, pueden analizar su sinceridad y corregir lo que tenga que ser corregido. Hay algunos que dudan, ¿saben de qué? De algún punto doctrinal. Hay algunos que dudan de la soberanía de Dios, de la elección, de la predestinación, de la reprobación, etcétera. Bueno, pues si tú estás dudando por acerca de algunos de estos puntos, oraremos por ti para que Dios te saque del hoyo y puedas confiar en todo esto, porque todo esto es bíblico. Es posible que un cristiano verdadero tenga dudas acerca de que Dios quiera ayudarle a él. O sea, un cristiano puede decir, bueno, yo creo que Dios es todopoderoso, y pues ha ayudado al hermano, y ha ayudado a sotano, y a mengano, pero pues creo que a mí no me quiere ayudar. Pero, Señor, no te guardo rencor, no me quieres ayudar, pues no me ayudes. Hay creyentes que se meten en graves problemas por una mala decisión que tomaron. Ah, pues es que comprendo que Dios no me quiere ayudar, pues yo tomé la mala decisión, pues yo tengo que sufrir las consecuencias. Yo solo me metí, yo solo me salgo del hoyo. Vean ustedes Hebreos en el capítulo 11. Primero vean Hebreos 12. Hebreos 12, vean el versículo 6. 6, no, el 2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vean, si Jesús es el autor de la fe, quiere decir que Él es el que la inventó, ¿no? La fe no es algo que nosotros producimos en nuestro cerebro. La fe es algo que Dios da. Pero vean, Él es el autor, dice, y consumador. Entonces, Él es el autor aquí y es el consumador acá. Entonces, si tú tienes esta fe, pídele que la consuma. O que la consume, más bien. ¿Sí? Que se haga práctica. Él la empezó, Él la perfecciona. Ahora comparen esto con lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vean cómo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo se aplica tanto a cristianos como a no cristianos. Un inconverso no tiene fe, no puede agradar a Dios. Un inconverso, aunque haga buenas obras, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fe. ¿Sí? Entonces, si el Chapo Guzmán regala dinero al sacerdote para que levante su iglesia grande y bonita, no por eso va a agradar a Dios. ¿Sí?
Las narcolimosnas no le agradan a Dios, no nacen de la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si los cristianos, vean, no tenemos esta fe práctica, tampoco agradamos a Dios. Tenemos esta, pero si esta brilla por su ausencia, tampoco podremos agradar a Dios. Una persona, vean, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir? Crea que existe. Si tú no crees que Dios existe, ¿cómo te vas a acercar a Él? ¿Tú te acercarías a una persona que tú crees que no existe? ¿Cómo? ¿Tú buscarías un tesoro que no crees que exista? Cristo es el tesoro de los creyentes. Le buscamos porque sabemos que existe. Entonces, si tú no crees que Dios exista, ¿cómo le buscarás? Y si no le buscas, ¿cómo le encontrarás? Es lógico. Ahora, si nosotros dudamos de que Dios quiere ayudarnos, ¿buscaremos su ayuda? Estoy hablando de la creyentes. Si tú tienes dudas de que Dios quiere ayudarte, ¿buscarás su ayuda? No. ¿Vas a buscar la ayuda del compadre, de Electra, de Banamex? ¿Vas a buscar la ayuda de tus hijos, de tus parientes, pero no la de Dios? Entonces, si dudamos que Dios quiere ayudarnos, le desagradamos. Si dudamos que Dios quiere ayudarnos, negamos su misericordia, su amor, su bondad, su gracia, su fidelidad. ¡Wow! Casi nada. Debemos creer quién es Dios, qué es lo que Él puede hacer, qué es lo que quiere hacer. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a poner en práctica lo que hemos aprendido, porque no cabe duda, hermanos, que hemos aprendido mucho. Yo supongo que aquí hay personas que leen poco. Los que leen poco entienden poco. Pero yo supongo que hay personas que leen mucho, que han escuchado muchas predicaciones y que su fe debería estar arriba. Si de repente yo veo que mi fe es muy poca, ese es motivo para que yo me desanime y me eche para atrás, ¿sí? Si yo me doy cuenta en medio de un problemón que mi fe es muy poca, ese no es un motivo para desanimarme, es un motivo para consagrarme de nuevo a Cristo, para agarrarme de Él, para crecer, para avanzar, para madurar, no para estar mirando hacia abajo y sentir que me hundo. Si yo tengo poca fe, no voy a dudar de la sinceridad de Dios, voy a dudar de la mía. No voy a dudar de la capacidad de Dios, voy a dudar de la mía. Hay otros que dudan, ¿saben de qué? De las demandas de Dios. Leen la Biblia y dicen, no, pero ¿quién puede con esa solemne cartilla? No, es que Dios es bien estricto, Dios es bien duro. ¿Quién puede hacer todo lo que la Biblia dice? No pueden creer que Dios sea tan estricto. Hermanos, Dios es muy estricto. Y Dios no va a rebajar sus demandas porque creemos que es muy estricto. No, si te gusta, si te parece bien, Él no va a rebajar sus demandas. Dios no puede cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, no Él. Hay personas que no soportan lo que Dios exige y buscan un lugar donde las cosas no sean tan duras, tan difíciles. Esa es la creencia fácil. ¿Qué es lo que dice la creencia fácil? Pues Dios te ama. Dios quiere bendecirte, Dios no quiere que te vaya mal, Dios no quiere que estés enfermo. El coronavirus es del diablo. No, el coronavirus es de Dios, no es del diablo. En vez de dudar de sus promesas, en vez de dudar de sus amenazas y de sus juicios, lo que debemos hacer es buscar su gracia, la gracia de Dios, su poder, la ayuda de su Espíritu. Debemos buscar la ayuda de Dios para perfeccionarnos, para santificarnos. Ya vimos que Pedro empezó a caminar sobre las aguas porque Cristo le dijo. Si nosotros intentáramos caminar sobre las aguas, esa no sería fe, esa sería una necedad, de veras. Pedro se arriesgó al caminar sobre las aguas y nosotros debemos ser cristianos arriesgados. Los cristianos no debemos ser miedosos, cobardes.
Debemos ser arriesgados en las cosas de Dios, para servirle, para agradarle. Van ustedes a evangelizar y está ahí un borracho. Y dicen, no, pero si evangelizo a ese borracho, me vaya a dar con la caguama en la cabeza. Mejor no le digo nada, tú háblale, hombre. Tú háblale, no te desanimes, no te espantes. Y si te ofende y te pone un ojo morado, pues cuando eras inconverso te pusieron los ojos morados por andar de necio, pues ahora que te los pongan por andar evangelizando, pues ¿qué tiene? Debemos poner en práctica nuestra fe. Es más, nuestra fe, en algunas circunstancias, podremos necesitar que sea tan fuerte nuestra fe, como si de veras fuéramos a caminar sobre el agua. Que Dios aumente nuestra fe, hermanos, para que podamos hacer grandes cosas para Dios y así glorificarle. ¿No está Dios probando al mundo a través del coronavirus? El coronavirus es una prueba para todo el mundo. Es una prueba para nosotros. ¿Acaso no Cristo tiene en sus manos el coronavirus? Tiene en sus manos los bichos, los microbios, los gérmenes, las bacterias, los hongos, todo lo tiene en sus manos. Él reina supremo, nadie puede contra Él. ¿Saben también por qué vienen las dudas? Porque no conocemos a Dios lo suficiente. Los inconversos se espantan en medio de las pestes porque no conocen a Dios. Pues tienen que espantarse. Hay algunos que tienen un conocimiento de Dios, pero pura teoría. Tienen conocimientos bíblicos, pero pura teoría. Saben algo acerca de Dios, pero a Dios no lo conocen. No conocemos a Dios como se debe. ¿Saben ustedes por qué? Muchas veces por nuestra soberbia. La soberbia todo lo distorsiona. La soberbia nos hace creer que valemos mucho. Si tú crees que vales mucho, creerás que Dios vale poco. Si tú te preocupas por ti mismo, entonces crees que Dios está obligado a ver por ti. Dios está obligado a ver por nosotros. Bien, la soberbia hace que tengamos una imagen distorsionada de nosotros mismos, una imagen distorsionada de Dios y una imagen distorsionada de los demás. Una persona que tiene una imagen distorsionada de sí mismo quiere que le digan que Dios lo ama. Y cuando le dicen que es pecador y que tiene que arrepentirse, ¿yo de qué me arrepiento si yo estoy bien? Hay personas que no entienden de qué tienen que arrepentirse. Aun si hayan matado, hayan sido asesinos, no entienden de qué tienen que arrepentirse. Pues sí la maté, pero se lo merecía. ¿De qué se van a arrepentir? Son personas que creen ser inteligentes, pero que son niños berrinchudos, niños inmaduros, que exigen las cosas así. Creen que valen mucho y exigen ser tratados como personas que valen mucho. Si formamos una imagen distorsionada de nosotros mismos, no podemos conocer a Dios. No podemos. Hermanos, lo que importa no es cómo nos vemos a nosotros mismos. Lo que importa no es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Lo que importa es el concepto que Dios tiene acerca de nosotros. Lo que Él piensa de nosotros. Cómo nos ve Él. Eso es lo importante. Al hombre por naturaleza no le gusta oír de la depravación humana. Por naturaleza no le gusta oír hablar del juicio, del infierno, del castigo eterno. No, eso háblenselos al Chapo y al Caro Quintero y háblenle a la Mataviejitas. ¿A mí qué me dices de eso? Le dijo su amigo, su vecino a Víctor, dice, ¿yo un depravado? ¿Cómo yo un depravado? Dice. Entonces, esas personas no pueden conocer a Dios. Debemos aceptar el veredicto que Dios dice acerca de nosotros en su palabra. Él dice que estás mal, estás mal. Debes creer que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón de los que buscan a Dios? ¿Saben cuál es? Cristo. Ese es nuestro galardón, esa es nuestra herencia. Cuando lleguemos al cielo, no andaremos buscando ahí dinero, una casota, no, vamos a llegar buscando a Cristo. Él es nuestro tesoro, Él es nuestro galardón. Todos los que buscan a Cristo de todo corazón le encuentran. Si ustedes vienen aquí a buscar a Cristo, hecho, lo van a encontrar.
vamos creciendo poco a poco en el conocimiento de Dios, a través de la lectura, a través de escuchar la predicación, y nuestra fe va creciendo poco a poquito. Y saben una cosa, cuando la fe de ustedes crezca, ya no van a sentir que se hunden en el mar, mucho menos se van a ahogar en un charco de agua, ¿sí? Pedimos a Dios, hermanos, que Dios abra sus ojos, los ojos de todos ustedes, para que le conozcan, para que conociéndole le obedezcan, para que le amen, para que hagan su voluntad. Acuérdense del caso de Job. Ustedes han leído la historia de lo que dice el libro de Job. Antes de que se murieran sus hijos y antes de que le robaran su dinero, Job era creyente, conocía a Dios, pero su conocimiento era muy pequeño. Pero recuerdan lo que dice al final de la historia, dice, Señor, dice, ahora mis ojos te ven, dice, antes de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto de nuestro conocimiento de Dios es pura teoría? En los capítulos intermedios de ese libro de Job, Job se pone a discutir con sus amigos, se pone a discutir aún con Dios. Pero cuando ya termina la historia dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice, cierro la boca. ¿Qué tenemos que discutir con Dios? Con nadie. Que Dios nos enseñe a reaccionar como Job, aunque nos duela. ¿Cómo reaccionamos nosotros si las olas rugen? Si el viento ruge a nuestro alrededor. Dios no lo quiere, hermanos, que un día de estos se nos muere alguien por el coronavirus, un pariente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a echarle pleito a Dios? ¿Le vamos a reclamar? ¿Por qué, Señor, me quitaste a mi pariente? Él puede quitarnos los que Él quiera. El día de mañana amanecemos contagiados 2, 3 de los que estamos aquí. ¿Y qué con eso? ¿Cómo reaccionó Pedro cuando se hundía en el agua? Le dijo a Jesús, Señor, sálvame. Vean lo que dijo. Le dijo a Jesús, no le dijo al Padre. Le dijo a Jesús, Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano, ahí estaba cerquita. Dios siempre está cerca de nosotros, hermanos. Siempre está cerca. Aunque no lo vemos, siempre está cerca. Noten ustedes que aquel viento y aquellas olas fueron diseñadas especialmente para Pedro. No solamente salió beneficiado de aquello, salieron beneficiados los que estaban en la barca. Y salimos beneficiados todos los creyentes de todos los tiempos. ¡Wow! ¿Cuántos pájaros mata Dios de un tiro? Nosotros creemos que Dios ha diseñado nuestras circunstancias para que conozcamos a Dios. Las circunstancias en las que estamos rodeados, que estamos inmersos, fueron diseñadas por Dios, acuérdense, son cosas que hemos visto mucho. Esa suegra que tienes, ese yerno que tienes, esa nuera que tienes, ese patrón déspota que tienes que te paga poco, es algo que Dios diseñó para ti, no te enojes. Dios nos enseña a través de todas las circunstancias. Dios está enseñando algo al mundo a través del coronavirus. Dios va a sacar cosas buenas de esto, se los aseguro. Pero el diablo está detrás del coronavirus también. El diablo quiere que no confiemos en Dios, que dudemos de Dios, que tengamos temor, que nos olvidemos de que Dios es todopoderoso. Quiere que actuemos neciamente. El diablo quiere desacreditar la obra de Dios. Nosotros somos su obra. Quiere traer reproche al nombre de Cristo. Quiere ridiculizar la fe en Dios. ¿Saben de dónde surgen las dudas y los temores? Del ego. Surgen del ego. Porque estamos centrados en nosotros mismos. Hermanos, ¿para qué nos ha salvado Dios? Para que busquemos la salvación de otros. El hermano Víctor trajo muchos folletos que hablan acerca de la muerte. ¿Están por ahí? ¿Sí están? Llévense unos folletos de esos, hermanos, y repártanlos a los vecinos, hablando de la muerte. En las circunstancias actuales, esos folletos pueden ser muy buenos. Que Dios que nos ayude a aprovechar esta situación. Inviten a la gente a venir, hermanos. Los inconversos se preocupan cuando las cosas se salen de control.
Si al rato ya se populariza la vacuna contra el coronavirus, pues ya, se acabó el temor. Pues confíen en la vacuna. No podemos confiar en vacunas. Al rato surge una peste peor que esta. 20, 30 veces peor que esta. Nosotros quisiéramos tener el control de nuestro destino, pero no. Nuestro destino no está en nuestras manos, está en las manos del Todopoderoso. El coronavirus tiene que hacernos ver que estamos en sus manos. Acuérdense que los ateos se acuerdan que hay Dios en medio de una crisis. Hay ateos que están en un edificio de 15 pisos hasta arriba y viene un terremoto y ahí se acuerdan que hay un Dios. Nosotros creemos que Dios tiene en sus manos todos los terremotos, todas las tempestades, todas las pestes, todas las epidemias y las pandemias. En Él nos vamos a gozar, hermanos, y lo alabaremos, haga lo que haga, con coronavirus o sin coronavirus. El viernes vinieron pocas personas a la oración, me decía mi esposa, oye Moisés, a lo mejor ni viene la gente a la oración por el miedo al coronavirus. Le digo, yo creo que por el coronavirus con más razón debiéramos reunirnos para orar, ¿o no? Con más razón deberíamos de reunirnos para orar. Y si los demás nos ven como irresponsables por reunirnos, pues ni modo. Y si por reunirnos para alabarnos nos contagiamos, bendito sea Él. Dios tiene diseñado algo para nuestra muerte. Y si diseñó el coronavirus para que nos muriéramos, pues bendito coronavirus. Nos vamos con Cristo rápido. Por último, vean Mateo 28. Mateo 28, 18. Vean, aquí Cristo ya resucitó. Y aquí se aparece a sus discípulos y ven lo que les dice antes de irse. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? Vean, no dice que Cristo. No dice que Cristo. Dice que Jesús. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Cristo? Bien, Cristo es Dios, Jesús es hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene toda potestad en el cielo es un hombre. ¿Entienden? Quien está sentado en el trono del universo es un hombre como nosotros. ¡Wow! ¿Entienden la diferencia entre que diga ahí Cristo y que diga Jesús? Ese versículo es tremendo. Ya me está dando la tos del coronavirus. Es un hombre el que reina en el cielo, el que tiene todo poder, el que tiene en el cetro del universo, tiene las cicatrices, los clavos en sus manos y en sus pies y en su costado. Cristo es Dios, Jesús es Dios. Entonces podemos acercarnos a Él con toda confianza, porque Él sabe lo que se siente ser hombre. Cristo fue tentado y sabe lo que es ser tentados. Cuando nosotros tenemos la inclinación del temor y de las dudas, somos tentados. Pues Cristo fue tentado. Ahora, todo esto beneficia a los que tienen fe. Si hay aquí personas que no tienen fe, esas personas están en peligro. No del coronavirus, de algo peor. Si hay aquí personas que no tienen fe, no se han arrepentido y no pueden agradar a Dios. Háganlo. Arrepiéntanse de sus pecados, entréguense a Cristo, confíen en Cristo. Y entonces después Dios aumentará su fe. Oremos, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Cuán bueno eres tú, Padre, que siempre buscas nuestro bien, hagas lo que hagas. Confiamos en la clase de Dios que tú eres el soberano del universo y que nada se sale de tu control. Gracias por las cosas que están sucediendo en el mundo. Te pedimos que las uses para tu gloria. Te pedimos por nuestros hermanos de la provincia en México, por los hermanos de otras iglesias en el mundo. Ayúdales, Padre, a hacer lo que corresponde en esta situación. Aumenta nuestra fe, nuestro temor de ti, nuestra gratitud y que busquemos la salvación de los que nos rodean. Ayúdanos a los que estuvimos aquí, Padre, y guárdanos de todo mal, que
podamos llegar con bien a casa y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.